Hoy vamos a entrar entonces en la tercera clave de este curso. Recopilando, vimos la primera sobre el sentido espiritual en la Sagrada Escritura, la segunda sobre la bondad del Dios del Antiguo Testamento, y hoy la tercera clave que viene a traer más fuerza se titula así: Dios es uno. Lo dice San Pablo en la carta de los Gálatas, capítulo 3, versículo 20, y también Dios es uno está en Deuteronomio 6, 4. Esta clave postula más o menos lo siguiente: así como Dios es uno, la Sagrada Escritura es una. La Sagrada Escritura es una historia, la historia entre Dios y la humanidad. Y el modo de disfrutar esta historia es como con toda historia, conociendo de qué se trata y conociendo que tiene un principio, un desarrollo y un final. De inicio a fin hay un hilo conductor en toda la Biblia y es clave tenerlo en cuenta. Vamos a dividir esta clave en dos partes. Primero, que la Biblia es una historia, y segundo, que se disfruta teniendo en cuenta la totalidad, y sobre todo vamos a ver que se disfruta conociendo el final de esta historia. Que la Biblia es una historia es clarísimo por cómo está escrita. Ya del inicio Génesis dice: al principio Dios creó el cielo y la tierra. Como cualquier historia, había una vez, no un cuento, una historia. Corría el año tanto. Y termina en el Apocalipsis 22-21 diciendo amén, como cuando cerramos nuestras oraciones, ¿no? Esta historia contiene 73 libros, pero tiene un solo autor, y ese autor es Dios. Sería más orientador decir que tiene 73 capítulos, podríamos decir, bien entrelazados entre sí. Benedicto XVI compara la Sagrada Escritura con una sinfonía o con una orquesta. Son muchos y diferentes instrumentos, diferentes personas de culturas y edades distintas, que incluso pueden no hablar el mismo idioma. Sin embargo, siguen la partitura de Dios y el resultado es una armonía. Distintos instrumentos, pero no disonantes. Distintos libros, distintos autores de culturas y edades que generan una armonía. Y el sonido de esa partitura es una historia con una lógica interna que suele llamarse historia de la salvación o historia entre Dios y la humanidad. Ahora, si alguien nos pregunta cómo podemos sintetizar esta historia, contame la historia de la Biblia, ¿de qué se trata? Podemos sintetizarla en 4 puntos. La Biblia, este vínculo entre Dios y nosotros y el ser humano, se trata de el ser humano creado, caído, redimido y glorificado. Esos son los 4 puntos: creado, caído, redimido y glorificado. Este esquema lo propone, me parece, primero San Agustín, pero se extrae de la misma Biblia. Vamos a ver brevemente cada punto. Primero, creado, Génesis 1 y 2. Son 2 capítulos que no sabemos cuánto tiempo duró este periodo, pero está lleno de contenido. Lo importante acá es la afirmación que Dios creó. Fuimos creados por Dios, no venimos de la nada, tenemos un propósito, las cosas tienen un orden y un montón de implicancias. Dios creó por amor, creó bueno, la creación es buena. Adán y Eva vivían en un paraíso sin pena, sin muerte y sin dolor. Segundo punto, caído, hubo una caída, Génesis 3, lo conocemos también por Adán y Eva, hubo un factor externo que no es Dios. La Biblia enseña que es el demonio que hizo caer el estado de perfección en que vivían los seres humanos. Comieron del fruto, del bien y del mal, no sabemos bien qué era esto, pero cayeron. Entró en el universo algo que no había, que es el pecado, la muerte y el mal. Y no solamente el ser humano se vio afectado, sino toda la creación, como dice San Pablo, quedamos decaídos, pero no aniquilados. Tercer punto, el ser humano salvado o redimido, podríamos decir. Dios crea, Génesis 1, 2 y 3, estamos caídos, pero se abre la esperanza del retorno al estado paradisíaco. Al final del Génesis 3, Dios dice al enemigo que va a haber una victoria de parte de Dios definitiva. Génesis 4 ya Dios ayuda a Adán y a Eva a seguir procreando, pone algunos límites pero nunca los abandona. Una aclaración acá sobre salvado,
que es que Dios salva ya desde el Antiguo Testamento. La salvación definitiva va a llegar en Jesús, pero continuamente en el Antiguo Testamento Dios aparece como un Padre providente, protector, que salva a sus hijos y que los guía por el camino del bien. Es claro en el ejemplo del Éxodo, el pueblo de Dios, esclavo en Egipto, el Señor elige a Moisés, lo manda y los libera de la esclavitud y los lleva a la tierra prometida. No es una salvación total y definitiva, pero sí es parcial y es real. Hasta acá tenemos entonces creado, caído y redimido. El último punto es el ser humano glorificado. Se trata sobre todo de la vida eterna, ¿no? Nosotros que vivimos post-Cristo lo sabemos con certeza. En el Antiguo Testamento no siempre es tan claro, pero se anuncia una vida mejor que viene. Muchas veces dice, y David murió y fue a descansar con sus padres. Esta vida eterna es algo que nos espera, pero no es a futuro. Está ahora sucediendo la vida eterna, es a futuro para nosotros. Está la iglesia triunfante y la iglesia militante aquí en el cielo. De estos 4 puntos, creado, caído, redimido, glorificado, trata la Biblia continuamente. Son la síntesis de la historia de la humanidad. El panorama general, el escenario, la gran visión de la totalidad, la cosmovisión, como querramos llamarla. Ahora bien, ¿por qué es importante conocer esta historia? ¿Por qué tener en cuenta estos 4 puntos nos van a ayudar a disfrutar más del Antiguo Testamento? Por 2 motivos. El primero es que, y es el que más nos interesa, es porque esta historia es nuestra historia. No es que el ser humano, así como raza, fue creado en Génesis 1 y 2, cayó en Génesis 3 y fue salvado por momentos a partir de Génesis 4 en el pasado, sino que nosotros, cada uno de nosotros, somos creados, caídos, redimidos y glorificamos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo dijeron, hagamos a Santiago, que está acá, que está grabando este video, ¿no? Y Santiago fue creado. No es que Dios dijo, hagamos a Adán y a Eva y se fue, sino que me creó a mí, nos creó a los que estamos viendo este video. Dios creó el árbol que está en el jardín de nuestra casa, Dios creó la fruta que está en nuestra ladera. No es que Dios creó en el pasado, que también, sino que Dios crea hoy. Dios ahora está creando. Y esto es impresionante porque me empiezo a identificar con las palabras de Dios y de algún modo es mi historia. Lo mismo con la caída. No es que solamente hubo una caída en Génesis 3 en el pasado, sino que esta caída, por temas que por tiempo no podemos explicar, está vigente hoy, por lo que somos caídos. No hemos nacido en el Edén. Y la Biblia es casi toda post-caída, ¿no? Y trata sobre este tipo de la naturaleza humana. Y no solamente hemos nacido en estado caído, sino que seguimos cayendo. Y lo mismo con la salvación. Es como el modus operandi de Dios, ¿no? Dios sigue enviándonos personas para salvarnos. Sigue habiendo personas o partes de nuestro interior que están esperando un Mesías que los redima, que los rescate, que los conduzca a la gloria. Entonces fijémonos como este patrón creado, caído, redimido, glorificado, se repite una y otra vez en el Antiguo Testamento y también se da en nuestra vida, en nuestra historia. Por lo que conocer la Biblia es conocer poco a poco y cada vez más nuestra historia y también al ser humano. Tan importante es esta historia que muchos se encargaron de deconstruirla, ¿no? Esto por un lado nos ayuda a nosotros, pero también conocer la historia nos ayuda para disfrutar más del Antiguo Testamento porque es la historia de cada persona en la Biblia en particular. Por ejemplo, Moisés o David, cualquier persona en el Antiguo Testamento, fueron creados, caídos, redimidos y glorificados. Entonces, esta dinámica, este patrón, se da en ellos. Y cuando leo sus historias, que son historias reales, que sucedieron en el tiempo, me identifico hoy con ellos. Me es más fácil ubicarme en la situación y dejar que la historia de David me transmita lo que la historia de David tiene para transmitirme. Nos identificamos con esos personajes reales y también su historia de algún modo es la nuestra. Bien, podríamos ahondar más en este tema, pero se entiende el punto.
Ahora bien, ¿cómo se puede resumir este mensaje? ¿Cómo podemos resumir esta historia, el mensaje de Dios? Hay un mensaje en el Antiguo Testamento y en toda la Biblia que se repite una y otra vez y es más o menos el siguiente. Dios creó por amor, con bondad, nada malo viene de Él, hay enemigos, Dios propone un camino de bendición que si lo seguimos alcanza la felicidad y la gloria, enseña que hay cosas malas que no hay que hacer, que no vienen de Él, que si entramos hay consecuencias negativas, nos dice que somos sus hijos y que nos ama y así. Una y otra vez somos sus hijos, Dios nos ama, hagamos el bien, hay una bendición, no vayamos por ahí, que hay mal que no viene de Dios, es una maldición, es un camino que no nos conviene y Dios nos ama y así lo repite una y otra vez. Ese es el método de la Biblia, machacar y machacar con la misma historia. Hace poco un hombre que está comenzando la fe, luego de una charla sobre la Biblia, me decía que la Biblia para él es muy aburrida porque se repite la misma historia una y otra vez en diferentes personas y en diferentes libros, ¿no? Pero el mensaje es el mismo. Y bueno, él entendió todo. Entonces la Biblia a veces parece larga, pero no lo es. Son muchas hojas para algunos, pero el mensaje es siempre el mismo. Es Dios con nosotros. Bien, hasta acá entonces la primera parte de esta máxima. Dios es uno, la Biblia es una historia. Ahora vamos a entrar en la segunda parte, que es que esta historia se disfruta teniendo en cuenta la totalidad de la historia, sobre todo el final. ¿Cuál es el final de la Biblia? ¿Cómo termina? El final está en el Apocalipsis 22. ¿Y qué dice Apocalipsis 22? Que Jesús, que es Dios, ha resucitado, ha vencido, que hay vida eterna que nos espera y que ya es presente. Cuando leemos el Antiguo Testamento y sabemos el final de esta historia, lo disfrutamos más. Esto es así porque el Antiguo Testamento es incompleto. Incompleto no significa que sea erróneo o malo, sino que falta algo o falta alguien, que es Jesús. Con la llegada de Jesús y con su victoria definitiva podemos acceder mejor a un contenido del Antiguo Testamento. Dice en el libro del Apocalipsis, el capítulo 5, versículo 1, que había un libro que nadie podía abrir, que era la Biblia. Y dice: después vi en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi un ángel poderoso que proclamaba en alta voz: ¿quién es digno de abrir el sello y romperlo? Y nadie lo podía abrir. Dice, entonces había una gran tristeza, porque nadie podía abrir ese libro, ni un ángel poderoso. Capítulo 6, versículo 1, dice: después vi al Cordero que abría el primero de los 7 sellos. Es Jesús. Jesús resucitado es el Cordero que rompe lo que está bloqueado, que ilumina todo el mundo del Antiguo Testamento, nuestra comprensión, como sucede en el Evangelio de San Lucas, que dice que en el versículo 44 del capítulo 22, Jesús les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras. Cuando viene Jesús, disfrutamos más del Antiguo Testamento y nos muestra a aquellos que no alcanzamos a comprender bien. Por ejemplo, en Isaías 43 aparece un siervo sufriente que entrega su vida por nosotros, que es llevado como un cordero al matadero. Antes de Jesús no comprendían esa escritura. Cuando llega Jesús, lo ven en la cruz, dice: es Él, es el Señor. Jesús resucitado, conocer el final de la historia, nos hace entrar en una nueva dimensión del Antiguo Testamento. Podríamos decir que el Antiguo Testamento entra en una nueva situación, o es un Antiguo Testamento católico. Es el mismo Jesús el que lo renueva, que hace nuevas todas las cosas, incluso el Antiguo Testamento. Jesús no sustituye, no cambia el Antiguo Testamento, sino que hace que sea relevante para nuestras vidas. Hay un rabino que escribió un libro que se llama Un rabino habla con Jesús, y dice que él, al escuchar el sermón en la montaña de Jesús, dice que lo traspasó por completo. Escuchó: ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrite contra su hermano merece ser condenado por el tribunal. Este rabino dice: matar, y yo no mato, es el 5.º mandamiento que está en el Antiguo Testamento. Pero juzgar, condenar, criticar,
lo hago cada día. Entonces dice que Jesús lo que hace es volver relevante el Antiguo Testamento para él. En un momento, en el mismo sermón, Mateo 5:17, Jesús dice: yo no vine a abolir el Antiguo Testamento, la ley, vine a darle cumplimiento. ¿Qué significa darle cumplimiento? Justamente significa que se cumplan esas palabras en nosotros, que sean significativas, que sean relevantes, que las vivamos bien, que cobren vida en nuestra alma. Bien, se trata poco a poco y cada vez más de leer el Antiguo Testamento con una perspectiva cristiana, o podríamos decir con una lectura pascual del Antiguo Testamento. Con Jesús entramos en la hondura de la Sagrada Escritura como una unidad. Mucho más podríamos decir, mucho más podríamos hablar de este tema, pero es suficiente. Reflexionemos en esto, ahondemos, porque no es lo mucho lo que llena el alma, sino el gustar internamente de las cosas de Dios. Cerramos entonces reformulando un poco esta clave, que sería del siguiente modo: Dios es uno. La Biblia es una historia, que es nuestra historia de vínculo con Dios. Esta historia se disfruta teniendo en cuenta el final, que Jesús vive y está resucitado. Fíjense cómo todo cobra como una nueva vida, como que entra el Espíritu Santo y ya esta palabra nos empieza a impactar a nosotros. Y la historia del Antiguo Testamento es nuestra historia, y la historia de personajes que verdaderamente existieron, amigos de Dios, pasa a ser nuestra historia. Nos identificamos, aprendemos, disfrutamos, hemos encontrado un tesoro, hemos entrado en el mundo de la Biblia. Bien, les deseo un gran encuentro, y lean la Biblia, porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará jamás.